Las reseñas anteriores han sido positivas, hoy haré más uso del sarcasmo. ¿Y usted quién es? James T. Kirk, capitán del Enterprise. ¿Quién eres tú? ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! ¡Dale la hueva! ¡Jigok kara no sha, Spider-Man! Todos en pie, por favor, necesito su atención. ¿Y tú quién eres? Capitán Burnham, de la USS Discovery. El guión del episodio 5 no es malo, pero parece otra vez de la temporada 3. Michael Burnham se responsabiliza al principio de dirigir una misión de rescate a nivel planetario y le dicen: hay 1.206 personas a rescatar. De esas 1.206 personas, exactamente 1.200 están listas para la evacuación, pero las otras 6 están encerradas en una instalación de seguridad llena de trampas mortales. No se diga más, allá va Michael con su novio. Y tú dirás, entonces, si la encargada de coordinar con las otras naves se larga de parranda, ¿quién dirigirá la operación de salvamento? El comandante Rhys, ¿cómo no? Él se presta voluntario para sustituir a Michael en sus responsabilidades porque resulta que de niño lo rescataron de un huracán. O sea, las ganas de Michael Burnham de ser una irresponsable viajan en el tiempo y provocan un huracán en la infancia de Rhys para crear en él otro complejo de Salvador. Este revoltijo de prioridades fallidas anuló mi interés en las secuencias fuera de la nave. Mi interés se iba y venía en picos exagerados y a veces me era muy difícil remontar. Sentía que era absurdo que Michael estuviera haciendo en persona lo que estaba haciendo en lugar de asegurarse de cumplir la misión a la que se había responsabilizado ante el almirante. O sea, que era inconcebible que aquello estuviera pasando. Hay una escena donde el Dr. Culber habla con David Cronenberg de asuntos de psicología y salud mental. Esa escena lo tenía todo para captar mi interés y mi emoción, pero después de 5 minutos de ver a Michael jugando a un escape room con su novio, no estaba de humor para derrotismos. Y como justo después volvimos otra vez con Michael, me llegué a pasar unos 10 minutos seguidos sin tener nada interesante en lo que fijar mi atención. Me parece ilógico que después del sermón que le echó Rilak por dejar el puente en el inicio de esta temporada, sigan cometiendo los mismos errores que las películas de Picard. Además, si la anomalía hubiera dado otro salto inesperado y se hubiera comido la colonia 1 hora antes de lo que calcularon, todos hubieran muerto por culpa de Burnham. Espero que el capítulo 6 consista en 50 minutos de Rilak dándole con una chancla. La fotografía general de la serie aspira al tratamiento cinematográfico. En el caso del episodio 5, recuerda a las películas de JJ Abrams. La iluminación trata de ser realista hasta el punto de que a veces se ve hasta sucio. Yo he visto la nueva generación, sé que las bombillas se pueden disimular. Lo que más me ha gustado esta semana ha sido el personaje nuevo. Tiene el típico nombre que tardo bastante en aprender, así que para no equivocarme, como con Rilak, a este de vez en cuando lo voy a llamar Galileo. En el avance de la semana pasada, Galileo parecía un tipo despreciable que venía solamente a crear drama. No obstante, no le grita a la cara a Saru como un adolescente inseguro, sino como un adulto íntegro que quiere compartir con sus camaradas un método para entrar en el estado anímico adecuado. Un excelente contrapunto a Stamets. Yo creo que ahora que se ha ido Tilly, Ruon Tarka va a ser la representación de la población neurodivergente. Lo que más me gusta de Tarka es que han sabido transmitir esa sensación de cuando tienes TDA o algo parecido y el mundo que te rodea va a una velocidad distinta. Cuando eres neurodivergente a veces todo va demasiado rápido y no puedes interactuar con nadie porque no paran de interrumpirte o de saltar a otro tema. Y otras veces los demás van demasiado lento y tienes que interrumpirlos porque es el único modo de poder expresar tus necesidades. En el mejor de los casos te interrumpen para preguntar dudas porque quieren comunicarse a tu mismo nivel, pero puede darse el caso de que sea imprescindible un momentum, un impulso o un ritmo que exija pista libre para alcanzar la velocidad que tus capacidades requieren. Necesitas que los demás dejen de obstaculizar la calle y te dejen hacer aquello para lo que mejor sirves. No es una cuestión de agresividad, sino de autoestima. Necesitas compartir con el mundo algo que el mundo todavía no conoce. Por eso Tarka dice que todos los de Risa eran idiotas. Debió ser un auténtico infierno crecer en el planeta del placer. Llamarlos idiotas no es un acto de soberbia, sino un mecanismo de supervivencia para mantener la cordura hasta poder ser lo que él necesitaba ser. Me gustaría que Tarka se quedase en la tripulación,
Quiero que los demás aprendan a ver que no es un tipo agresivo, es que tiene unas necesidades que los demás no entienden y en lugar de avergonzarse de ello, elige respetarse a sí mismo. Dicho esto, creo que el episodio apunta sospechas en contra de nuestro Galileo. Tiene una marca sospechosa en la nuca, parece que quieren que revisionemos Conspiracy, el capítulo 25 de la temporada 1 de La Nueva Generación. Ahí salía una amenaza que dejaba señales en la nuca y que los productores de la época nunca volvieron a mencionar. ¿Será una pista de Conspiracy? ¿Será una pista falsa? Mi teoría es que Tarka es un agente dormido. Trabaja para el enemigo, pero él mismo no lo sabe. Quizá por eso el personaje fue diseñado con una marca en la frente similar a un ojo cerrado. Y mientras Tarka tiene un ojo cerrado, la computadora de la Discovery se está abriendo a la conciencia. El nombre que eligió para ella misma es Zora, que se pronuncia casi igual que Sora, la palabra japonesa para cielo en el sentido físico. Pero lo interesante es que como la flota estelar no sabe quién ha hecho la anomalía, han llamado temporalmente a los culpables especie desconocida 10C, en inglés 10C, y 10C se pronuncia casi igual que Tenshi, que en japonés significa ángel o mensajero del cielo. Espero que esta temporada no termine con Burnham preguntando ¿para qué quiere Dios una nave?